Hola, ¿cómo están? Otro miércoles más aquí en Consumo Bienestar y es un gusto y un placer para mí saludarlos. Mi nombre es Hilda Guadalupe Ponce Curiel. Recuerde que estamos aquí en el 102.3 FM. Muchas gracias por conectarse y estar también escuchándonos a través de la radio. Recuerden que para hacer posible este programa necesitamos el apoyo de la maestra Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción y Manuel Martínez en la operación técnica y Ángel Hernández en las redes sociales. Les agradecemos mucho que nos acompañen. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a ver precisamente cómo la lectura puede ser utilizada como una terapia de bienestar. Recuerde que aquí buscamos abordar todas las áreas que nos permiten estar bien, ¿sí? Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 38 250 31 y 38 265 32. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Red UDG Radio Autlán, en Consumo Bienestar, o también si se perdió algún programa, recuerde que puede descargarlo en formato podcast, ¿sí? Solamente tiene que teclear https://udgtv.com/podcast/Autlán/Consumo Bienestar. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Carmen Aida del Toro Lomelí. Muchas gracias por acompañarnos. Hilda, muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer venir a compartir. Muchas gracias. Muy bien, les platico un poquito acerca de la maestra Carmen Aida. Ella es licenciada en psicología, es maestra en terapia familiar, maestra en sexualidad humana y especialista en terapia de pareja, promotora de la lectura en la región a través de los círculos de lectura y programas de redes sociales. Y bueno, el día de hoy, aparte de todo esto, vamos a aprovechar precisamente porque estamos así como que de fiesta celebrando que no nada más utiliza la lectura como una herramienta y pues además de ser promotora de la misma, sino que también se inaugura en la otra faceta de escritora. Y vamos a hablar también acerca de eso. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hilda. Yo encantadísima. Todo lo que tiene que ver con mis grandes pasiones, la psicoterapia y el mundo de los libros, bueno, vuelo, soy feliz. Aquí andamos. Excelente. Vamos a comenzar. Este programa, por lo general, nos abarcamos temas que tienen que ver más con la salud, con la nutrición. Pero también tenemos que nutrir nuestra mente. Y aquí es donde entra, ¿por qué la lectura es considerada una terapia, Carmen? Fíjate que desde hace mucho tiempo se incluyó como herramienta terapéutica la parte de la libroterapia o biblioterapia. Incluso esto lo utilizamos muchísimo los psicoterapeutas para poder ayudar más en el proceso del acompañamiento que las personas emprenden en una psicoterapia solamente. Y entonces empezamos a ver que esta parte de acercarle los libros ayudaba mucho incluso hasta el desbloqueo o hacia la parte del continuar con un pasito mucho más firme cuando hacen esta parte de lectura, ¿no? Porque un libro tiene esta paciencia hermosa de hablarte de una forma tan especial, o sea, tan para ti, de decirte y explicarte con punto y coma, con esa paciencia, de algo que necesitas de alguna forma entender, escuchar, procesar, pero al mismo tiempo no resulta amenazante porque no te lo están diciendo ni siquiera en tu caso en particular, ni tu caso entre, sino tú haces esto que llamamos estas proyecciones, ¿no? Y esto es, ay, esto es mío, ay, esto también, y entonces empieza como a ver esta parte. Entonces desde ahí es terapéutico en ese sentido, pero no es el único beneficio. Realmente también la parte de la lectura ayuda mucho a un proceso emocional, a esta parte de subir nuestros niveles de inteligencia emocional. Es un gran gestionador de las emociones, porque la lectura lo que hace es la imaginación que tiene que venir ahí, ese proceso neuronal que haces a través de la historia que estás leyendo o simplemente del análisis de lo que estás leyendo o las ideas que estás leyendo, bueno, además de que amplías la parte cognitiva, manejas todo lo que tiene que ver con la parte emocional y todas esas partecitas van ayudando a un desarrollo. Por eso es que a un desarrollo no solo personal, sino también neuronal, en un montón
expansión de sentidos, es un potencializador, un desarrollador, digámoslo así. Por eso es que a los padres y a las madres les recomendamos mucho que a las infancias comiencen a hacerles lecturas mucho antes, incluso que ellos empiecen a leer, ¿no? Ahí están chiquitines apenas en el preescolar, incluso desde antes, y hay que empezar a hablarles del mundo mágico de los libros, ¿no? De la lectura. Los cuentos, por ejemplo, es una forma de empezar. Y tú ves un bebé y chécate cómo se te queda viendo cuando le lees incluso un libro, ¿no? O un cuento. Esta parte de las gesticulaciones que hace cuando tú vas hablando de la historia, a su forma de entenderlo, a su forma de hacerlo suyo, con la cortita edad que tienen, pero ya les va haciendo sentir y va haciendo también algo que vea y localice como un acompañante emocional muy grandote a quien le está empezando a contar la historia, ¿no? La energía que tiene la persona en ese momento, el cómo se lo lee, cómo está para el otro, las caras que hacen. Por eso los cuentacuentos son tan mágicos para los niños, ¿no? Y para las niñas, porque pues toda esta parte ayuda a incluso a gestionar eso que tú me dices, en mis emociones gestionarlas, cómo lo voy procesando, digiriendo, lo que voy sintiendo, y tengo que ir acomodando todo esto emocionalmente hablando de lo que la historia me está hablando también, ¿no? Además que nos permite ir a nuestro ritmo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también lo agradecemos bastante en una lectura del libro. Y yo creo que algo que mencionas, que la imaginación, el poder de la imaginación. Cuando comparto, por ejemplo, la lectura con mis hijas, de repente ellas ya mismas, si les toca leer algún fragmento, pero haz las voces. O sea, sí, porque hasta el tono de la voz claro, es súper importante, sí, y hace más ameno, hace más divertido, claro, el proceso de la lectura. Bueno, ya nos comentabas cómo puede ser una herramienta terapéutica, precisamente porque nos ayuda a gestionar estas emociones. Vamos a ver el impacto en la salud mental. Después de que tus pacientes se llevan ese librito para precisamente procesarlo o que los acompañe hasta su siguiente sesión, ¿qué tú has observado que sería el impacto de ese libro, de esa lectura? Mucho. Te podría decir que incluso la mayoría me refiere que no gustaban o disfrutaban de la parte de la lectura. Porque además, Hilda, creo que todos tenemos nuestra historia con un libro, al menos en algún punto de nuestra vida. Y me toca mucho como gestora de lectura, me toca mucho recibir estas historias donde en las escuelas fueron obligadas las lecturas, ¿me explico? Y entonces de repente era, pues, ok, todos van a comprar el libro de, no sé, Paulo Coelho, qué sé yo, ¿no? Alguna historia Metamorfosis de estas, ¿no? Es una anécdota en la preparatoria, no le entendía nada y en su momento yo decía, qué horripilante. Lo leí 5 o 6 años después y decía, wow, qué mágico, ¿cómo claro, puede manifestar esto? Entonces creo que esa parte de la generalidad. Sí, o sea, el imponer esta parte de la lectura. Ahora ya sé que ha cambiado un tanto y entonces de repente es, pues lean algo, ¿no? O sea, ustedes ya deciden como que fueron viendo que no, pero para muchos no saben, ¿qué leo? Sí quiero, pero ¿qué leo? Luego el segundo obstáculo también es que relacionamos mucho al mundo de los libros con un mundo de mucha intelectualidad, donde es como para pocos, ¿no? Entonces es esta parte donde yo no me siento acercado porque lo veo como para cierta población de personas y yo a lo mejor no me creo intelectual, ¿no? Y entonces me separo un tanto de esto. Entonces son como estos obstáculos que voy observando que se van dando. Pero la realidad es que cuando mis consultantes, por ejemplo, tocan ahí, hablamos de cosas, pues sí les empiezo a hablar y digo, mira, hay un libro que tiene estas características, que habla de esto, y bueno, algo aprendido a través de leer con el paso del tiempo, de saber vender las historias, ¿no? También yo creo que tiene mucho que ver. La curiosidad, algo aprendí como a mover en esa parte de donde me dicen, oye, yo lo quiero leer, ¿no? Yo lo quiero leer. Y entonces, bueno, hemos tenido hasta ahora la buena fortuna
donde han gustado, han disfrutado y han visto el beneficio justamente por las confrontaciones que también un libro puede hacer, sobre todo los que les recomiendo yo que lean, ¿no? Pero también es cierto que no podemos del todo como romantizar que todos los van a recibir de una forma amorosa, bonita, entendiéndolo y todo. No, es que hay de libros a libros, ¿no? Y hay libros que valientemente necesito ir a leer, valientemente, porque me van a dar una revolcada bien sabrosa, ¿no? Como decimos por ahí, pero o me van a dar una confundida que luego a lo mejor en otro libro me lo aclara, ¿no? O sea, esto de leer no es sencillo. Yo siempre lo he dicho que es de lo mejor que me ha pasado en mi vida y de hecho creo que también de lo peor que me ha pasado al mismo tiempo, siendo paradójica, ¿no? Porque luego de repente pues también puedes sacarte un tantito del sistema no convencional, tradicional, etcétera, y también tiene sus riesgos que con gusto se paga el precio, ¿no? Pero bueno, para ellos es el descubrir que no siempre es sencillo para algunos y es como, no quiero mirar, pero van a su ritmo, van a su tiempo, tú lo dices, ¿no? O sea, este libro para ti en ese momento no era tu tiempo para ir. Y creo que a todos los que hemos leído o somos lectores, pues, nos ha pasado eso, que dices, ay, este libro, y no le dimos la oportunidad, pero no estábamos listos para el libro a lo mejor, ¿no? Exactamente, yo creo que eso era lo que te quería comentar, o sea, que a veces necesitas esa recomendación dependiendo tu edad, dependiendo el proceso en el que estás trabajando, porque quizás puedan abrirse muchas ventanitas, claro, para poder rescatar un poco más de esa lectura, ¿no? Y habrá ocasiones en las que, como dices, o sea, no te va a caer una piedra, te va a caer a lo mejor todo un derrumbe. Por supuesto que sí. Y en el caso que hablemos como de esta parte terapéutica, ¿no? Pero también, bueno, hay algunas lecturas que están enfocadas simplemente nada más a la parte cultural, por ejemplo, ¿no? Y bueno, o de diversión, ¿no? O nada más como esta parte de novela simplemente, pero bueno, pues ahí es donde está la prosa y esta parte también de disfrutar cada una de las letras, ¿no? Otra cuestión también que quisiera a quienes nos están escuchando recomendarles, qué cosa más bonita es ir en pareja o ir incluso en familia a una librería. Les pediría que revisáramos muy bien esto, porque ir y adentrarte y agarrar los libros, sobarlos o leerlos, por ejemplo, ¿no? Leer la contraportada, incluso la portada, leerla y empezar a hacer este ejercicio de simplemente conocerlos, ya es como también empiezas a relacionar a una infancia, al mundo de los libros, ¿no? O también incluso tú, aunque no estés en infancia, a relacionarte y a ver, pues, qué hay para ti con ellos, ¿no? ¿Qué empieza a ver? Pero además este simple hecho hunde mucho, quiero que sepas, porque es algo donde todos empiezan a compartir, es algo novedoso a veces y todos empiezan a moverse desde lo emocional, porque es algo que normalmente no se hace. Y entonces en el terreno de una pareja esta es una experiencia sólida que los empieza a acercar también a un camino que les puede traer mucho crecimiento y mucha conversación, porque donde viene la magia es que se vuelven o una familia muy conversadora, pero con estas que saben hacer la conversación, aunque a veces sea incómoda la conversación, pero que nos madura, pero sabemos cómo entrarle a esto, a una pareja igual. Entonces son transformadores los libros hasta en esa parte, cambian las relaciones, empieza a haber un entendido distinto y sí, por supuesto, hay mayor racionalidad. Sí aumenta la parte racional y también incluso aumenta la responsabilidad en el lenguaje. Hay una responsabilidad muy buena que empieza a darse y en esta responsabilidad te haces mucho mejor en el uso de la palabra, pero no tanto como en esta gramática como a lo mejor la RAE no lo pudiera decir, ¿no? Sino más bien es como esta parte de responsabilidad interna de hablar con un lenguaje que describe más. ¿Cuántas veces no vemos a alguien que platica acerca de algo con el lenguaje que tiene al alcance, con el que sus recursos, sus herramientas, su historia de vida, el cómo le enseñaron esta parte, incluso el entorno, pues con eso conversan? Pero hay quien incluso va más allá de eso y se va a la parte de comenzar a ver que hay otra forma de hablar de las mismas cosas y que eso también nutre muchísimo y que eso también te da a entender más, además que los niveles de criterio también aumentan muchísimo.
Totalmente de acuerdo. Hay un punto aquí que me gustaría tocar contigo, es ¿la lectura se puede utilizar con un fin preventivo? Mucho, claro que sí. Por supuesto, de hecho yo siempre he compartido que un lector, un lector continuo, tiene hasta menos propensión de alguna forma hasta el engaño. Me explico, no hablo del engaño de pareja, sino hablo del engaño de ser timado en alguna cosa. Claro que no, aunque leas puede serlo, pero es menos, es mucho menos también el cómo se va disminuyendo el que caemos, porque si empiezas a hacer un poco más esta parte de criterio, de análisis, ahora sí que de pensamientos abstractos, por ejemplo, y eso ayuda mucho y es un factor protector. Yo creo que también aquí uno de los puntos, o al menos de la experiencia, es buscar que sea ese libro dependiendo tus intereses. En un poquito de compartir, por ejemplo, aquellos libros que tienen que ver, tengo una niña que le fascina el deporte, entonces ha sido buscar a sus ídolos que han escrito libros, ir a la presentación de los libros, que se los compartan. O sea, ese libro a lo mejor es el único que ha leído, pero lo ha leído como 3, 4 veces y tiene mucho significado. Entonces creo que ahí también es importante lo que decías de acompañar a la librería, de acompañar en esta selección, que no sea impuesto, sino que sea más aquello que a mí me gustaría encontrarme en ese espacio de lectura. Es que mira, Hilda, simplemente hasta veamos el fenómeno de la FIL, ¿no? Exacto. Como nosotros que vivimos no en Guadalajara, que vivimos en una comunidad, se puede decir, relativamente pequeña, cuando van los chicos y las chicas a la FIL, ¿cómo regresan? Hay un enamoramiento ahí, ¿no? Porque es esta parte de cómo también sucede la magia en los mismos libros, de cómo te están vendiendo la situación, el cómo vas haciendo pertenencia, el cómo te vas entusiasmando, cómo conoces las historias, cómo te vas enganchando. Y regresan, al menos con esta curiosidad. Yo sé que debe de haber de todo un poquito, hasta quien se vino con un montón de altero de libros que no van a leer. También puede pasar. No, también puede pasar, pero por lo general es esta parte que hay que darle continuidad, porque obviamente pues una vez al año en la FIL pues no termina, ¿no? de introducirse más esa curiosidad de qué pasaría, quién sería yo si me adentro al mundo de los libros, ¿no? ¿En quién me convertiré? Porque sí transforma. Totalmente. Los círculos de lectura de los cuales has sido promotora, ¿cómo surgió esta idea? En el tiempo de pandemia, cuando recién nos dieron el botonazo, recordaremos, y apenas teníamos por ahí de algo así como 2 meses en esta parte de pandemia, si mal no recuerdo, y entonces ya estábamos algo agotados de estar encerrados, sin podernos saludar, sin hacer contacto, todos nos veíamos como amenaza, ¿no? Con todos, se castigó mucho la parte de interacción, las depresiones empezaron a venir, los trastornos de ansiedad empezaron a aumentar, a mí me hacía mucha falta la parte del compartir y de estar, porque nos castigó a todos hasta de un saludo, ¿no? Y entonces dije, a ver, este es un espacio que voy a hacer regalándoselo a Carmen, entonces regalándomelo a mí misma. Amo el mundo de los libros y entonces pues compartirlo. A lo mejor no vienen muchos en mi consultorio, si alguna vez has podido estar ahí o lo has visto, tiene un espacio suficiente para que no sea un problema esto de tocarnos ni de nada. Entonces, bueno, dije, pues voy a abrirlo y yo creo que no va a venir nadie, pero al menos, bueno, pues vamos a intentarlo. Y dije, pues con que vengan 2, 3, ¿no? Ya yo empiezo con ahí y platicamos, porque me urgía ya hablar con alguien de libros, ¿no? Y entonces pues hice la parte de la publicidad en corto con lo que yo tengo. Bueno, Hilda, ¿qué te platico? Eran como 25 personas, ya no. ¡Wow, qué bonito! Y pues ya estuvimos y no pude aceptar ya más, porque pues también eso iba a ser un problema, y con sana distancia teníamos hasta pistolas, nos desinfectábamos, el cubrebocas todo el tiempo, bueno, hacíamos todos los protocolos de seguridad, pero al mismo tiempo se nos olvidaba esta parte del miedo con el que vivíamos permanentemente, ¿no? Y a la hora de entrar a los libros, y bueno, pues un grupo mágico que hasta la fecha tenemos ya
Este mes, de hecho, cumplimos 4 años. 4 años de reunirnos aproximadamente cada 20 días, de tener esas tertulias hermosas, de platicar, del compartir de muchos libros ya a lo largo de estos 4 años, de ver la magia. No es lo mismo la lectura en círculo que de manera individual. La de individual es riquísima y es padrísima. De hecho, cada uno de los que están en el círculo lee en su casa, en sus espacios, en donde le atrape el libro y donde el corazón mande. Ahí en el círculo no leemos, ahí nada más vamos a compartir, como dije, la tertulia de lo leído, pero es mágico porque podría decirte que hay una diversidad enorme en el grupo. Entonces esa diversidad es padrísima. Enriquecedora por completo, porque cada quien lo habla desde su trinchera, desde donde lo ve, desde donde lo hace suyo, y es impactante porque parece que leímos todos un libro diferente, pero siendo el mismo libro, y a mí me emociona mucho cómo a veces un compañero o compañera puede dar una opinión respecto a algo que venía en el libro y digo yo, creo que jamás lo hubiera podido ver así, ¿no? Y eso es lo rico de este círculo, y hemos hecho una comuna, una tribu, la verdad, a lo largo de estos 4 años, que además no solo son los libros, sino cómo nos hemos abierto, cómo los libros nos abren, incluso en esta parte social, y bueno, pues ya nos hicimos tribu, como dije, y pues somos un grupito que estamos ahí, sí, invitándonos hasta en la parte de fiestas y todo. Se forman estos lazos. Sí. Muy bien. A ver, se nos está pasando rapidísimo esta media hora, y estamos aquí también para celebrar que ahora sí que vas a dar esa otra perspectiva, ahora como escritora, con tu libro Mi abuela es putza y loca también. Sí. Platícanos cómo fue este proceso y sobre todo que ya se viene la presentación del libro, que está muy próxima. Entonces compártenos por favor todo lo que nos quieras, a ver si que regalar. No nos spoilees sobre tu libro, no, pero claro, sí manténnos con esta gran curiosidad de poderlo leer. Pues mira, te comparto que estoy realmente contenta, que por fin pude concretar este logro. Yo hace rato le compartí a unas personas que realmente creo que es de las cosas que más me han puesto nerviosa, ahora que ya el libro ya va a estar ahora sí a la venta formalmente y que todos me van a empezar a leer, y digo, aunque yo he hablado muchas cosas, nunca es lo mismo. Creo que escribir un libro es un acto de valentía enorme, porque obviamente va a hablar de mí, aunque la historia no es mía, ¿no? Porque no es mi historia, luego no vayan a... Claro. No es mi historia, pero aunque no es mi historia, habla de mí por completo este libro en muchos aspectos, ¿no? No te puedes ocultar cuando escribes. Y yo creo que estoy en varios personajes haciendo un análisis, ahora sí como psicoterapeuta, entonces por eso digo que es abrir mi interior, y es un acto de valentía enorme. Entonces pues no es lo mismo yo pararme en un foro aquí en la radio contigo, en una conferencia, en lo que sea, hablando de X tema, abrir el interior, ¿no? Pero bueno, esa parte con gusto también ahí está puesto, y en este de Mi abuela es putza y loca también puse mi corazón en ese sentido, con las ganas enormes de poder seguir platicando de las violencias estructurales que aún tenemos como sociedad, y que ahora las quise hablar a través de una novela, de una historia, porque ya las he hablado mucho en foros, en mi mismo consultorio, en las conferencias, en radio, pero que ahora quería acercarme más a que fuera un tanto más entendible a través de una vida, ¿no? A través de cómo se ve plasmado en una vida. Entonces, Mi abuela es putza, y todos me han dicho, Carmen, ¿qué onda con el título, verdad? Y tramposamente lo puse así, por supuesto, sí, lo admito. Putza, les regalo desde ahorita, es una palabra que tiene que ver en la Grecia antigua con el sinónimo de mujeres sabias, cuando estaba la parte del paganismo, ¿no? Entonces recordemos que en el paganismo, pues las mujeres sí tenían participación, éramos químicas, astrónomas, matemáticas, filósofas, participábamos en política y todo, y ahí entonces en la antigua Grecia las putzas eran simplemente mujeres sabias. Luego viene esta parte del cristianismo a desplazar al paganismo, y cuando viene esa transición de putzas las delegan a putas, viene la desconstrucción
deconstrucción de la palabra tan mágica y tan hermosa a esta palabra puta que hoy podríamos tener como un significado, una mujer sin valor, para hacerlo como de forma general, ¿no? Y entonces la abuela, esta maravillosa abuela que las invito a que la conozcan, que es atípica para el tiempo que le tocó nacer, desafiante, rebelde, ¿no? Pero con esta rebeldía que cura, esta rebeldía mágica, con mucho sentido, de esta loca fuera del sistema, pero en esta locura muy cuerda, ¿no? Muy construida esta abuela, y lectora voraz también, lectora voraz. Y entonces, bueno, pues ella viene a establecer que es momento de empezar a regresar el valor a cada mujer, ¿no? Y entendernos distinto como mujeres más construidas por el pendiente que tenemos de cómo nos han dicho que tenemos que cuidar muchas cosas, ¿no? Hasta la imagen y todo esto. Y la historia, así a muy grosso modo, para no espolear nada, pues la historia es una nieta que tiene 19 años, se toma unas fotos desnuda y se las manda al novio. Y las fotos se le viralizan, pero además de eso, ella vive en una comunidad pequeña como lo es un pueblo. Entonces, bueno, pues empieza a recibir, dicen los chavos hoy en día, todo el hate o toda esta parte del enojo colectivo, de lo social hacia ella, hacia la familia. La misma familia no sabe en qué posición ponerse, no saben qué hacer, ¿no? También obviamente están enojados con ella, no saben cómo apoyarla, más bien ella pues simplemente se vuelve una perdida más. Y entonces, bueno, pues la mandan con la abuela, casi como a excluirla, que las aguas se calmen dentro del lugar. Y la mandan con la abuela, pero esta mágica abuela le ayuda a reconstruir su identidad, le ayuda a reconstruir el valor por ella, y la ayuda, la hace cuestionar y le empieza a envolver un mundo tan mágico en cada cosa a ella, para que pueda entender que su valor no estaba en esas fotos, ¿no? Que independientemente de lo ocurrido, su valor no se encontraba ahí. Y entonces, bueno, pues esa es la historia, pero esto en una novela aparece hasta un jesuita y un vagabundo o una persona en situación de calle, que se vuelve una tríada mágica, la abuela, el jesuita y el vagabundo, de estos locos fuera del sistema también, que nos van a ayudar a cuestionar mucho lo que todavía tenemos que seguir cuestionando en usos, costumbres, tradicionalismo insano, no todo, pero hay una parte muy insana, y en eso creo que va ayudando al lector a ir construyendo cosas importantes. Definitivamente se nos está yendo esta media hora con muchísimas preguntas que quedaron en el tintero, pero no me queda a mí más que agradecer enormemente el que nos hayas presentado este libro. Recuérdanos la fecha de la presentación antes de irnos, porque nos queda un minutito al aire. Están completamente invitados, es este viernes 20 de junio a las 6 de la tarde iniciamos, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en Aula Magna. Así es de que por favor déjense venir a darle la oportunidad a la abuela, y va a ser un gusto y un placer tenerlos como invitados. Por favor, acompañen a Carmen precisamente con esta primera presentación de Mi abuela es putza y loca también, y le agradecemos enorme que nos haya compartido el día de hoy en estos micrófonos. Se despide Hilda Guadalupe Ponce Curiel, agradeciéndole el favor de su sintonía y recordándole que tiene siempre una cita todos los miércoles 12:30 del día aquí en su programa Consumo Bienestar. Hasta la próxima, le deseo que tenga una excelente tarde. Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.